Saludos amigos y amigas, bienvenidos otra vez más a otra edición de Utopística, que es el programa de la Biblioteca Jesús T. Piñero en la red. Quien les habla es el profesor Jaime Parch, historiador de la colección Piñero, y me acompaña, como en otras ediciones, el profesor Manuel Almeida, catedrático asociado de la Universidad del Este y miembro del equipo de investigación del Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero y profesor investigador aquí en la UNE. Hoy tenemos de invitado a uno de la casa, que es el profesor Guillermo Rebollo Gil. Saludos. Y bienvenidos a Utopística. Gracias. Pues pronto, este semestre, se va a inaugurar la nueva estructura de la Biblioteca Jesús T. Piñero. Y esa estructura, pues además de albergar la colección Piñero con sus colecciones documentales, fílmicas y historia oral, va a tener otros espacios que van a estar al servicio de la comunidad, un auditorio, anfiteatro, salón de conferencias, sala de la comunidad, etc. Pero el corazón de la nueva Biblioteca Piñero va a ser el Centro de Investigación Social. Ahí va a haber un equipo de 4 investigadores, el profesor Almeida, el profesor Jaime Rodríguez Cancel, la doctora Elizabeth Rodríguez y el amigo Guillermo Rebollo Gil. Y hoy queremos hablar un poco sobre los trabajos de investigación que se va a realizar ahí y además de los trabajos que realiza Guillermo y otros aspectos del trabajo que realiza. Pues para empezar, como estamos hablando de investigación social, a ver si nos habla un poco sobre lo que está investigando actualmente. ¿Cómo no? Antes que nada, saludos a todos y todas. Gracias a Jaime y a Manuel por la invitación. En términos de mis proyectos, pues durante los últimos 2-3 años, en particular, pues he estado dando una mirada a diversos actos de protesta social en Puerto Rico, actos que podríamos considerar quizás no tradicionales, actos aislados o solitarios, si se quiere. Pensemos, qué sé yo, el año pasado, una madre que con sus 2 niños pequeños pues hacía una protesta en un local de construcción de un Walgreens en el municipio de Atillo, protestando, ¿verdad?, la expansión hiperbólica de esa megatienda, ¿no?, de esa farmacia, en atención, ¿no?, a consideraciones ambientales, por ejemplo, cubierta pues brevemente por un solo medio noticioso, intervenida rápidamente pues por la policía, amenazada con que se le iban a llevar sus niños por negligencia parental y demás. Y pues pasa un poco pues quizás desapercibido y la protesta pues termina ahí. Igual pensemos hace un par de años atrás en la dinámica o el episodio del llamado trapo de bola en la fiesta de Fortaleza el Día de Reyes, ¿no?, donde también pues una señora madre pues se queja del regalo que obtiene su hija en la actividad del gobernador y la primera dama. Podríamos pensar también dentro de una protesta como tal, una marcha convocada luego de que se pasara el proyecto 238, que en ese momento, ¿verdad?, en el 2013 viabilizaba, ¿no?, una protección legal para personas LGBT de discriminación, ¿no?, en el empleo. Pues en la marcha que se convocó al otro día, luego de que se aprobara dicho proyecto de ley, pues un compañero, escritor, activista, David Caleb, pues estaba con una pancarta, ¿no?, que muchas personas encontraron
ofensiva de alguna manera por referencias religiosas y demás. Entonces ese acto pues particular pues un poco fue intentado de ser borrado quizás de esa otra manifestación o que era una manifestación solitaria, extraña, no aprobada y demás. Entonces pues nada, pues actos como esos tres que se han dado, ¿verdad?, en tiempos recientes en Puerto Rico, que bien os resultan antipáticos, como en el caso de Caleb, que bien resultan ser unos fracasos, ¿verdad?, como el caso de la protesta de Walgreens, o que bien resultan no ser interpretados como una protesta de carácter social o político, como en el caso del trapo de bola. Entonces, pues yo lo que he estado intentando hacer en los últimos par de años es darle una mirada quizás distinta a esos actos y decir, cuestionarme, pues por un lado, pues en qué sentido no es un fracaso esa protesta de esa madre con sus hijos en Walgreens, ¿no? ¿Qué se puede sacar de ese evento que pueda servir, ¿no?, en cierta medida como elementos esperanzadores? Digamos, pues la mera lógica, ¿no?, de una mamá que lleva a sus niños a un acto de desobediencia civil como una especie, ¿no?, de acto, pues no solamente pues familiar, pero una especie de elección que se quiere dar a sus niños y niñas, ¿no? Eso me parece pues muy interesante. En la cuestión pues del trapo de bola, ¿qué otras lecturas se le pueden dar a esa frase del trapo de bola, ¿no? Y respectivamente de qué exactamente pues quería decir ella o qué intención tenía al hacer ese reclamo, pero qué tal si lo tomamos como un reclamo y qué tal si entonces problematizamos, ¿no?, el contexto, ¿no?, digamos de los regalos en el Día de Reyes, en el contexto puertorriqueño y ante las medidas de austeridad que significa que se estén dando unas bolas de baloncesto y demás por la fortaleza, ¿no? Y lo mismo pues en el caso de Caleb, pues la pregunta sería, ¿no?, aquí pues un poco pues siguiendo, ¿no?, digamos las propuestas de Judith Butler, ¿no? No todo el mundo llega a la protesta o llega a la marcha convocada con las mismas intenciones o convocado por las mismas razones o mismos motivos, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir de una oposición política en las calles que la queremos un poco que quede como que perfecta, que todos los mensajes en todas las pancartas sean consonos, que todas las acciones de todos los actores de alguna manera u otra sean armoniosas, ¿no? Y un poco pues trabajar esas ideas en el contexto puertorriqueño pues en particular, con miras pues por un lado pues ciertamente a pensar y resignificar esos actos para un poco, yo creo que digamos hacerle frente a esa noción de que puede ser un poco pues sentido común y la vemos pues comunicada en los medios, la vemos comunicada incluso en la academia, de que la oposición política en Puerto Rico pues realmente no existe o no está bien organizada o la gente no se queja o los actos de protesta pues no contribuyen a nada. Entonces pues yo quisiera pues un poco problematizar eso y pues por eso la mirada a esos eventos. A mí me resulta bien interesante, ¿no?, al riesgo de simplificar lo que has dicho. O sea, porque por un lado entonces entiendo que hay una especie de estudio por así decir, del sujeto activista, tal vez, o el sujeto militante. Y eso en el contexto, y me resulta interesante porque eso en el contexto de, pues hay algunos que llevan algún tiempo diciendo de cómo los típicos actos o las típicas manifestaciones de protesta o de oposición un poco se han convertido antropológicamente en asuntos casi ritualísticos y han dejado de tener pues, efectividad, ¿no? Entonces pues uno piensa pues en Puerto Rico y en otras partes del mundo, ¿no? Tanto protestas en las calles, piquetes, huelgas, etcétera, etcétera, y cómo realmente pues no quiero decir que resulta una cuestión de mera autosatisfacción, pero es que pues, vamos, no logran lo cometido. En ese sentido pues me parece interesante que un poco la mirada tuya es a los intersticios de eso, un poco tratar de entonces buscar leer en lo social esos espacios de microresistencia, para decirlo de alguna forma, o resistencia molecular, me equivoco, algo
algo así. Sí, poco. yo creo que sí, ¿no? Yo creo que también, ¿verdad? Habría que decir que sí, ¿no? Que hay una dinámica dentro de los típicos movimientos de oposición y los típicos actos de oposición que sí, que caen un poco en una rutina, ¿no? Se anuncia X medida antipática o X decisión del Ejecutivo o de alguna agencia o alguna instrumentalidad estatal o lo que sea, y entonces pues se organiza una marcha o se organiza un piquete o lo que sea, y pues después al día siguiente pues todo el mundo un poco pues, para su casa, ¿no? Y entonces los actos pues un poco pues ya vienen a insertarse perfectamente, cómodamente dentro pues de la rutina de todos los días, ¿no? Entonces pues habría que sí, que buscar entonces maneras en verdaderamente causar o buscar sucesos interruptores, ¿no? Que un poco pues nos saquen de sí, nos saquen de esa rutina. Y yo creo que estos actos, que sí son pequeños, que sí son minúsculos, que sí se pueden tomar si se les mira así por encima muy rápidamente, como si no tuvieran consecuencia mayor. Yo creo que si fomentamos en los diversos espacios, en el espacio de la academia, en el espacio de las redes sociales, en los espacios propios de las organizaciones políticas, los grupos ciudadanos, grupos comunitarios y demás, propiciamos, ¿no?, un ambiente de recepción un poco distinto. Podemos un poco, yo creo, me parece, aprovechar y seguirle la pista a esos sucesos y darle una cadena. Te doy un ejemplo. Del pasado reciente la semana pasada hubo una huelga de hambre de unas 5 o 6 horas llevada a cabo por un solo manifestante frente al Capitolio en atención o con la intención de hacer público aquello que se sufre en privado, es decir, las condiciones de precariedad bajo las cuales ese compañero pues vive y que son comunes, ¿no?, a gran parte, si no a la mayoría de las personas que vivimos aquí. Entiéndase pues la falta de empleo, el deber los meses de renta, el marbete vencido y no poder sacar el nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la protesta del compañero pues articulada en traer a la luz ese sufrimiento en privado y llevarlo, ¿no?, propiamente pues al frente de la Casa de las Leyes. Pues duró unas 5 o 6 horas. Sin embargo, ese evento, al ser comunicado entre diversas redes de amistades, de grupos comunitarios y demás, lleva y es acogido, ¿no?, por este movimiento que se está dando pues más recientemente este verano, llamado pues Acción de Pueblo, y entonces pues ha servido para una convocatoria mayor que de hecho se va a dar el 6 de septiembre, dentro de una lógica de hacer unos informes del hambre. Y es el llamado para que las personas vengan a las plazas públicas y habrá unos micrófonos abiertos y para que den sus propias historias, ¿no?, parecidas a las del compañero, ¿no? Historias que conocemos, algunas de las cuales han salido a la prensa y han sido criminalizadas, ¿no? Por ejemplo, recién las noticias de la madre con su hijo que rebaba 2 chuletas de un Supermax, ¿no? La historia recién en las noticias del niño que se llenaba la panza con café porque no tenía que comer por la noche, entonces al otro día pues salió muy chévere, una gente llevando pues arroz y donando otras comidas y demás, pero ciertamente la crisis no se resuelve con eso, ¿no? Entonces pues es un llamado a hacer esos informes, esos relatos del hambre que en cierta medida podrían ser un contrainforme Kruger, ¿no? Un informe y una manera de apalabrar la crisis desde la cotidianidad según vivida, ¿no?, por las personas, desde las condiciones de precariedad que son comunes. Y yo creo que en ese sentido podemos ver que una protesta de la cual pues nadie se dio cuenta quizás, que duró solamente pues 6 horas, llevado por un solo sujeto, un viernes en la tarde cualquiera, con una sola pancarta, pues viene entonces a ser acogido por un grupo mayor que logra verse en la situación del compañero e intenta entonces a partir de eso ir articulando, ¿no?, un discurso que muy bien podría servir para hacer
un suceso pues propulsor de solidaridades que pueda llevar a organizaciones comunitarias y demás actos que puedan entonces un poco retomar, ¿no? El tema de la crisis fuera de la lógica de la matemática, o la llamada matemática, ¿no? Y hablarlo en términos de lo político públicamente y cómo afecta a las personas en su vida diaria. Qué bien. Y déjame preguntarte, pues también tengo entendido que has trabajado en el pasado el tema de la construcción del sujeto racial, ¿no? De la racialización. ¿Has continuado en esa línea de investigación o la tienes en agenda para tal vez investigaciones futuras? Sí, yo en particular mi atención al tema de la raza en Puerto Rico, pues mi atención ha sido a la construcción de la blancura en Puerto Rico. Entonces, cómo la blancura viene a ser un poco pues el default setting de la construcción del sujeto puertorriqueño y demás. Entonces, pues eso continúa. En particular, pues yo me he enfocado, ¿no? En las dinámicas del sujeto llamado pues el blanquito o el guaynabito, en particular atención a cómo es en esos bolsillos de extremo privilegio, marcado, ¿verdad?, pues por urbanizaciones cerradas, colegios privados, las fotos en la parte de magazine del Nuevo Día, etcétera, etcétera, los quinceañeros y demás, un sujeto que vino a coger pues bastante atención mediática, cierta atención crítica durante la pasada administración gubernamental, que un poco pues muchas de las figuras, ¿no? de esa administración pues se les denominó y se les llamó como blanquitos o guaynabitos, y que era una administración que respondía a esos grupos de privilegio de poder. Entonces pues yo le puse una mirada a esos espacios particulares, porque es en esos espacios particulares que típicamente se da estas dinámicas brutales y que vemos, ¿no? Las grandes desigualdades en relación a estatus socioeconómico en el país, que un poco en su discurso, en su forma de presentarse, tanto a nivel formal e informal, sale, ¿no?, la dinámica racial en un espacio, en un contexto como el puertorriqueño, donde, contrario, digamos, al contexto americano, el tema de raza no se habla directamente, sino que típicamente, ¿no?, fuera de trabajar la idea, ¿no?, pues de la mezcla y el mestizaje y demás, toda discriminación, pues el discurso dominante la intenta subsumir bajo el tema de clase. Entonces no es un problema pues propiamente de raza, al fin y al cabo pues todos tenemos de lo mismo, etcétera, etcétera, participamos en las mismas obritas del descubrimiento en escuela elemental y demás, y pues los comentarios que se dan que son en contra de la comunidad afropuertorriqueña, los estereotipos y los prejuicios que se comunican a diario en la radio, en la prensa, en las redes sociales, en conversaciones y en dinámicas, que son recogidos en nuestra programación, en nuestro imaginario, en nuestra literatura, pues de alguna manera pues suponen solamente existir en las cabezas de la gente, y es una cuestión pues puramente individual, no es una cosa sistemática. Entonces yo entiendo que al mirar entonces estos sujetos particulares de extremo privilegio, que ya un poco en nuestro imaginario los separamos, los miramos, ¿no?, con cierta sospecha y pues muy merecidamente, pues da la oportunidad entonces de hablar e indagar un poco en cómo exactamente la idea de raza y la racialización, eso lo dije muy mal, la idea de raza se manifiesta en el país, y sí entonces viene, aunque no de la misma forma que ocurre en los Estados Unidos, opera en Puerto Rico a nivel sistémico. Entonces pues la mirada a ese sujeto para básicamente racializar, dar un mapa racializado del país. Y pues ahora un poco cambiando tal vez un poco las coordenadas de la conversación, pero ni tanto, ¿no? Y no pretendo con la siguiente pregunta o comentario dividirte en compartimentos distintos, ¿no?, de tu quehacer, pero además de tu ser investigador social, pues eres un reconocido escritor del patio, tienes a tu haber numerosos poemarios, entre ellos pues los más recientes, Poetry Silly, Flores nacidas de la astucia, Sospechar de la euforia, y tienes 2 libros de crónicas, Decirla en pedacitos, Estrategias de cercanía y Todo lo que no acontece igual.
Un poco te pregunto, vamos, yo conozco tu trabajo, realmente la pregunta es un poco para la audiencia. En estos trabajos de escritura, digamos, un poco más libre, ¿cuáles son los tópicos que más digo, si hay tal cosa, Sí. como los tópicos que más tú tocas en este otro tipo de textos? Pues mira, mi trabajo en la poesía, pues como tal, llevo pues 15 años, digamos, pues escribiendo y pues publicando aquí en Puerto Rico. Y, y ha respondido en gran medida a los mismos intereses que mi trabajo, pues más bien, pues digamos, pues académico, mi trabajo dentro de la sociología y demás. Entiéndase a ciertos elementos del quehacer en la isla y en la diáspora que resalten, indaguen en estos temas relacionados a la construcción de raza, a la construcción de género, a las dinámicas de clase social, utilizando en el caso pues de la poesía, al menos al principio, en mis primeros libros y demás, muchas imágenes, y todavía, ¿no? Muchas imágenes de la cultura popular, mucha dinámica y mucho uso del code switching, en tanto pues respondo a la tradición de poesía nuyorican, que es una poesía, ¿no? Que ciertamente pues desde sus inicios en los años 60 y 70 pues estaba enfocada, ¿no? en las dinámicas políticas de la comunidad puertorriqueña en los Estados Unidos, particularmente en Nueva York, en resaltar, ¿no? ese sujeto puertorriqueño como un sujeto político ligado a la vida de la comunidad, que entonces funcionaba y hacía una poesía a manera de denuncia. Entonces yo creo que los orígenes de mi trabajo poético están ahí, en esa ética y en esa visión de la escritura poética como parte, ¿no? de un proyecto político mayor, digamos. Ahora bien, la clave aquí, pues por supuesto, es que ciertamente pues, yo no pertenezco directamente a esa tradición en términos generacionales, en términos geográficos, en términos de clase y demás. Entonces, pues yo lo que he intentado hacer a través de los años es de abordar esas temáticas respondiendo un poco a la estética y a la estilística nuyorican, pero desde mis propios espacios, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es una mirada crítica, un poco burlona en ocasiones, sarcástica, irónica, a los espacios de las urbanizaciones cerradas, por ejemplo. Y el trabajo pues, poético pues empieza por ahí y esa pues, línea pues sigue. Más recientemente yo creo que ahí tratando de abordar pues una mirada más bien en los poemas a la cotidianidad, a los espacios pues, pequeños, tanto de violencia como de ternura, un poco también buscando crear pues, la idea de un sujeto poético político que cruza determinados espacios con la intención de provocar ciertas solidaridades, orientado siempre pues según y respondiendo a ese proyecto nuyorican, a una visión, ¿no? de justicia social. Y yo creo que eso está. También hay una parte de mi trabajo que responde a otra tradición literaria que busca, qué sé yo, ¿no? La vida vista en fragmentos, ¿no? No hay grandes historias, no hay una gran narrativa. De ahí un poco se ata con los libros de crónica. Yo no veo pues gran diferencia, yo no soy muy buen poeta, así que realmente pues los poemas pues son párrafos pues cortados de manera distinta. Así que en ese sentido, ¿no? Las crónicas y los poemas forman parte de una misma producción, de una misma promoción, y responden un poco, yo creo que a los mismos intereses. Excelente. Jaime. No, dos cosas. Me impresiona la manera en que pues, juntas en el trabajo el estudio sociológico con poesía, con literatura, con expresión artística, ¿no? Me gustaría que hablara un poco sobre esa mezcla, ¿no? Y segundo, mencionaste un par de veces los nuyorican, ¿no? Los poetas nuyorican. Y entiendo que tiene un interés particular en todo lo que sea la diáspora, ¿no? Y me parece que en estos días han hablado en esta crisis, la última crisis que tenemos, se ha hablado del papel que podía jugar la diáspora, ¿no?
en la crisis económica y social que existe. Y yo a veces pregunto, ¿qué entiende la gente por diáspora? ¿Son puertorriqueños? ¿No lo son? ¿Son a conveniencia de los que viven aquí? A ver si puede comentar un poco también sobre ese tema de la diáspora, ¿no? Y cómo a veces se juega con ese concepto. Pues cojo la segunda pregunta primero y cojo el término que acabas de utilizar de juega, ¿no? Y yo creo que la dinámica de la diáspora puertorriqueña y las comunidades puertorriqueñas en los Estados Unidos a través de los años, del siglo pasado y entonces pues ahora, pues se ha atendido desde la isla como una especie de juguete, ¿no? ¿Sabe? Históricamente ha sido un grupo que de por sí pues es heterogéneo, pero que ha sido visto, ¿no? Como un grupo, digamos, un otro no deseado por cuestiones raciales, por cuestiones de clase, por unas cuestiones ideológicas atadas, ¿no? a la identidad puertorriqueña y nociones de pureza terrible, que entonces se le quiere privar, ¿no? de una serie de derechos, como pues podríamos decir, digamos, el derecho a incidir en las decisiones políticas en la isla, en lo que podría ser, digamos, pues un referéndum de estatus, por ejemplo, ¿no? ¿Sabe? La comunidad puertorriqueña dentro de la isla y fuera, ¿no? Ha sido históricamente atravesada por una serie de migraciones, ¿no? Por una serie de tránsitos, ¿no? Entonces no tenemos problema con eso a nivel metafórico, ¿no? Y pensamos en la dinámica de la guagua aérea y demás, pero tenemos problema con eso en el ámbito de lo político, tenemos problema con eso en el ámbito muchas veces pues de lo cultural, ¿no? En las disputas relacionadas al lenguaje y cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, pues yo creo que son los sujetos diaspóricos entonces que han sido, incluyendo lo que ha sido pues la comunidad newyorrica, han sido pues unos sujetos rechazados a través de los años con ciertas excepciones, ¿no? Entonces es curioso que es en determinados momentos muy particulares donde entonces la comunidad isleña parecería pues abrirse a ellos y ellas, ¿no? Entonces pues podríamos pensar desde las cosas que parecerían ser pues más bobas, ¿no? Cuando, qué sé yo, alguien pisa a la luna o da la vuelta a algún planeta o algo así y le descubren una abuela que es mitad puertorriqueña, pues hay una celebración pues brutal, ¿no? Algún artista en la música o en las películas o en Broadway y demás, y pues da a la luz pues que es mitad puertorriqueño o es puertorriqueño pero de allá o algún brete así como se quiera, ¿verdad? Pues apalabrar, pues ahí pues es celebrado y es acogido, ¿no? Entonces pues y uno lo ve la línea, ¿no? En las entrevistas que se dan en la prensa local, ¿no? Entonces pues tienen que hacer algún tipo de comentario que les consiga y se le conceda la entrada, ¿no? Pues a mí siempre me enseñaron español en la casa, por ejemplo, o yo pues siempre tuve una relación pues a través de los años con la isla, ¿no? Entonces pues, pues fantástico, y a esa persona se le concede entrada en tanto pues hay un capital cultural que está trayendo. Y entonces en el otro caso es como se está dando ahora, como podría haber sido el caso cuando los movimientos para sacar a la Marina de Vieques, donde se mira a la comunidad puertorriqueña allá afuera. Entonces, ¿cómo pueden sernos útiles, ¿no? Cómo pueden sernos útiles a nivel de cabildeo, a nivel de ejercer presión política, que es lo que se estaría dando ahora, ¿no? En el sentido de que pues para salir de la crisis pues hay un sector, ¿no? de la población y de nuestros representantes electos pues que está empujando por esta dinámica, ¿no? de que se acepte la quiebra, la ley de quiebra federal que aplique pues a Puerto Rico. Entonces se mira allá para que entonces ellos, ¿no? Un poco ellos y ellas pues intercedan por nosotros y nosotras acá. Entonces a mí eso me parece pues muy conveniente, ¿no? Por otro lado, hay una mirada en estos últimos 2 años a la diáspora, en tanto se piensa en el imaginario que el sujeto ha cambiado. Ya el sujeto diaspórico pues no es el sujeto de clase trabajadora o el sujeto desaventajado o el sujeto negro que entonces pues va a Nueva York,
¿no? Ahora es otro, es el sujeto profesional, es el sujeto que es visto después de clase media o clase media alta, es el sujeto blanco, que entonces va a otros espacios en los Estados Unidos, como sería el caso, ¿no?, de Florida, Orlando, Kissimmee y toda esa cuestión, ¿no? Entonces, pues ahí hay unas dinámicas, ¿no?, extrañísimas y en extremo problemáticas que tenemos con nuestra comunidad diaspórica, ¿no? Y que pues se tienen que atender, y yo creo que uno de los espacios para eso pues podría ciertamente pues ser la literatura. Nosotros gozamos de una tradición literaria y una tradición artística brutal que se ha desarrollado más allá de la isla y que a través de los años le hemos dado la espalda. Y yo creo que entonces ciertos escritores y escritoras de mi generación, podemos mencionar precisamente pues, a José Raúl González Gallego, a Aura Joan Noel, por ejemplo, que entonces pues que son escritores que se formaron aquí, y entonces pues responden a esas tradiciones y han traído, ¿no?, en sus textos esas dinámicas, y entonces una mirada a esos textos y una lectura de esos textos yo creo que nos fuerza, y me gustaría pensar que mi trabajo también llevaría un poco a forzarnos a repensar esa relación extraña, ¿no?, con la diáspora. Esa fue tu segunda pregunta. La primera pregunta estaba relacionada a la escritura Pues, creativa. Esa combinación de análisis sociológico con creación artística, Sí. me parece que es una manera innovadora de provocar a la gente a reflexionar. Es importante. Sí, yo creo que yo no sé si para mí al escribir y como con casi cualquier cosa, por ejemplo, pues en el salón de clases, pues para mí como que la meta pues es no aburrir, ¿no? Entonces pues que no necesariamente soy exitoso, pero la meta dentro de todo pues es no aburrir. Entonces yo creo que mirándolo desde el punto de vista de efecto, ¿no?, hay ciertas ideas, ciertos diálogos que uno quisiera provocar en materia para atender cuestiones y problemáticas relacionadas al tema racial en Puerto Rico, por ejemplo, que quizás yo puedo lograr con un texto que rompa con los estándares más bien formales o académicos, ¿no? Entonces yo creo que la poesía sirve bien para eso. Yo creo que las crónicas sirven bien para eso, ¿no? Porque entonces es una escritura quizás pues un poco más ágil, es una escritura más abierta, es una escritura que, ¿por qué no?, podría ser más entretenida, es una escritura cuyos elementos estilísticos y demás podrían servir para un elemento, ¿no?, de conmover al lector o a la lectora que quizás no tiene la escritura típica académica o incluso las columnas de opinión en los periódicos, ¿no?, que muchas veces pues pueden tender un poco a ser un poco pues más cerradas y más áridas, ¿no? Entonces yo creo que mi intención es hacer textos bien sea dentro del contexto académico o bien sea dentro de los contornos de la llamada escritura creativa o dentro de los contornos de la escritura que se da en las redes sociales, que sean textos que sean un poco pues más ágiles, que sean abiertos a ese juego con el lector y la lectora, o sea, establecer esa comunicación, problematizar, llevar, ¿no?, a una serie de reacciones, sean positivas, sean negativas, sean molestosas, sean incómodas, y dentro de todo eso yo creo que la meta es no aburrir y la meta también tiene que ser incomodar, tiene que ser provocar. La relación que se da entre un texto X y un público lector supone ser dentro de todo una relación, yo creo, basada en el respeto mutuo. Yo creo que tiene que ser una relación basada dentro del cariño y la ternura. Creo genuinamente en eso, creo en una escritura sensible y creo en una política, digamos, del caring como tal. Pero eso no quita que sea también una dinámica de reto y de riesgo, y que el lector o la lectora que se enfrente a un texto tenga que verse en una situación donde sus convicciones pues más bárbaras de alguna manera tengan o se vean forzadas a cambiar. Oye, yo sé que hay unas, por decirlo así, unas causas sociales o situaciones sociales que te interesan muchísimo, ¿no? Y incluso antes de empezar la grabación hablábamos de los
perros, ¿no? Entre los temas de interés. A ver si podía hablar un poco de esos intereses particulares. Sí, pues en el tema pues particular de los perros, pues un par de cosas. Publico y colaboro con el compañero Rafa Acevedo en un proyecto editorial que se llama La Secta de los Perros. Pero en ese sentido, y yo creo pues también en mi vida privada con mi compañera, pues tenemos 2 perros rescatados. Uno de nombre Mía, el otro de nombre Wallace por un escritor fallecido norteamericano, David Foster Wallace, que a su vez tenía 2 perros, uno llamado Jeeves, otro llamado Drone. Entonces a Wallace, en el caso de Wallace, pues yo lo conozco en la pasada huelga universitaria de la UPR en el 2010. En su collar pues tiene colgada pues la llave para uno de los candados con que se cerró uno de los portones allí en la avenida Barbosa de la universidad durante la ocupación del recinto. Y entonces, pues, así que mi relación un poco con los perros, pues, supongo que en ese sentido empieza ahí, ¿no? En una dinámica, y a mí me gusta decir, pues, conocí a Wallace, ¿no? De la misma manera que mi compañero y yo, pues, años más tarde, pues, conocimos a Mía. Y eso es no sé si es una cuestión generacional, no sé si es que entonces pues uno si tiene perros, pues entonces ahora ve perros en todas partes y ve estas dinámicas tan lindas entre humanos y sus perros y demás. Pero yo creo que hay algo ahí que es importante en el sentido, incluso en el sentido político, en el contexto puertorriqueño, donde tenemos una situación terrible relacionada, ¿no?, a la cantidad de perros callejeros, perros sin atender, perros que son abandonados. Entonces yo creo que hay que enfatizar un poco, ¿no?, en quizás ampliar nuestro ámbito en el quehacer político, en la visión de lo que se espera de nosotros y nosotras en términos éticos, y ampliarlo a esos espacios y con estos otros, ¿no?, con estos otros seres vivos, ¿no? Porque tú usaste la palabra ahorita caring, Sí. pero en un contexto político, ¿no? Sí. Como una política, digamos, de la ternura, Sí. que tiene que haber. Sí, tiene que haber, y te doy un buen ejemplo, en este caso con caballos. El año pasado y este año se dieron, bueno, en años anteriores se han dado montones, pero que tuve la oportunidad de ser uno de los testigos de ellos. Se dieron unos incidentes en el viejo San Juan con los caballos que se utilizaban para las calesas, ¿no?, que daban los tours, que era una compañía que llevaba operando allí mucho tiempo y que pues puedo dar la buena noticia de que recién se acaba de pasar, ¿no?, una orden ejecutiva que prohíbe, ¿no?, las calesas arrastradas por caballos en el viejo San Juan. Entonces eso a raíz de maltratos y históricamente una serie de querellas y quejas que se daban por residentes y por visitantes al viejo San Juan del maltrato que sufrían estos caballos que se utilizaban, ¿no?, para esta empresa. Y en uno de esos sucesos, mi compañero y yo estábamos en el viejo San Juan en la víspera de Reyes pasada, y llegamos ahí por frente del área del Paseo de la Princesa, y hay un grupo de personas, unas 30 personas, que están aglomeradas alrededor de una calesa y un caballo que se cayó. Y estaban gritándole, ¿no?, al conductor, ¿no?, porque pues se rehusaba a soltar el caballo y aparentemente pues estaba dándole, ¿no?, para que se levantara nuevamente. Entonces pues grupos pues habían sacado, ¿no?, los teléfonos para grabar y demás, y en esencia pues rodearon a la calesa de la persona y no le permitían entonces salir. Entonces yo te diría que sí, que eso es un evento de un politics of caring, ¿no?, donde esas personas se impusieron ante ese individuo y pues a interceder a favor, ¿no?, de ese caballo. Y nuevamente es un evento pequeño. Eran personas que estaban, en su mayoría señoras, que estaban allí para ver una actividad que había relacionada de los Reyes Magos o qué sé yo, y pues que en esencia, como quien dice, pues dañaron su noche de víspera de Reyes por interceder, ¿no?, con este animal y lo que estaba sucediendo allí. Y es un evento que entonces llevó a un proceso que meses más tarde pues ha resultado, ¿no?, en la prohibición de eso. Entonces yo creo que surge, ¿no?, de esa lógica de ese caring, de personas que se salen entonces de su rutina diaria, están dispuestas en cierto sentido a arriesgarse
Y en este caso no es arriesgarse por un desconocido, una desconocida, sino pues por un caballo que para los efectos pues no es de nadie, un caballo que para los efectos dentro de nuestro imaginario pues aquí pues visualizamos pues muy bien que esté por ahí pues arrastrando, ¿no?, una caleza. Y yo creo que en ese sentido pues es brutal. ¿Sabes? Es bárbaro, es genial esos eventos, y yo creo que hay que rescatarlos, hay que teorizar acerca de ellos, y pues hay que, en nuestra vida, pues supongo, pues personal, pues hay que estar dispuestos a participar de ellos. Guillermo, una última pregunta. Es una pregunta que le hemos hecho a invitados anteriores, pero quiero un poco establecer contigo específicamente la premisa de que sabemos que una de las últimas publicaciones en las que estuviste envuelta a modo de editor se titula Un nuevo pulmón, que es una antología de poesía que, si no me equivoco, pues surge de unos cursos que tú impartiste con un grupo de estudiantes en particular. Entonces, un poco pensando en eso, te hago la pregunta ya más general. ¿Cómo tú ves el estado de la cultura actual en Puerto Rico? Pues si miro las caras y los textos de esos estudiantes, pues te digo que maravillosamente bien, maravillosamente bien. El libro a que hace referencia yo creo que representa, ¿no?, lo que pues para mí es la visión de futuro de lo que es la escena literaria o la escena artística cultural en el país, no simplemente porque sean jóvenes, o sea, dentro de los posibles escritores y escritoras más jóvenes ahora mismo, sino en el sentido de que lo que se recoge en esa antología de Un nuevo pulmón representa una escritura, ¿no?, que, como diría pues Juan Carlos Quiñones, ¿no?, se atreve, ¿no?, a palabrar, a decir la inmediatez, diría Juan Carlos, a hacerle frente, ¿no?, a nuestra cotidianidad tan combativa, a nuestra cotidianidad tan amenazada por una serie de factores. Y la escritura de esos muchachos y esas muchachas recoge, yo creo, que lo que podría ser la promesa de cualquier literatura, no solamente de aquí de Puerto Rico, sino de ningún parte, literatura punto, ¿no?, en general, universal, ¿no?, que es como al decir de Cortázar, ¿no?, de que los escritores siempre deben ser o deben siempre mantenerse bocones, hermosos, certeros, y siempre jóvenes y comprometidos, ¿no? Y yo creo que es cuando uno mira, ¿no?, a esos artistas y esos escritores y escritoras que no tienen ningún miedo, no tienen ningún reparo a lucir genuinamente maravillados por el trabajo de otros y otras en el mundo y por lo que ellos y ellas mismas pueden hacer. Eso es lo mejor de nuestra producción. Yo creo que a eso lo que hay que mantenernos fiel, y nuestra industria cultural, si así se quiere llamarle, o nuestra escena literaria local, a lo que tiene que mirar, yo creo, es a eso. Tú sabes, yo pues empecé a escribir en un momento, y recuerdo el grupo particular de compañeros y compañeras que empezamos a escribir más o menos y a publicar al mismo tiempo, y en ese momento había esta cuestión y este interés muy particular del cual yo fui partícipe, ¿no?, de ser un escritor profesional, ¿no?, y de que en Puerto Rico se reconociera el lugar del escritor y la escritora, y pues eso significaba, ¿no?, que te invitaran obviamente a ciertos sitios a leer o a hablar, y significaba además que te pagaran en ciertos sitios a leer o a hablar, ¿no?, porque pues eso era ser un escritor pues profesional, y pues eso es lo que se daba pues en Nueva York, y pues había que insistir en eso, ¿no? Y pues vamos, tú sabes, nosotros somos escritores y escritoras en nuestro contexto, y nuestro contexto no es, yo no creo, lo digo pues muy personalmente, nuestro contexto literario es el libro que pasa de manos de su autor a manos de un posible lector o lectora.
Y eso es lo mejor que tiene la industria del libro. Es decir, que la industria del libro, lo que podría ser el mercado pues, de librerías, editoriales y demás, pues mira, pues sobrevive y qué bueno, ¿no? Pero lo que es verdaderamente importante, yo creo, es esa emoción que se ve en esos muchachos y esas muchachas que no tienen necesariamente en ese momento toda esta construcción de lo que deben ser como escritores y escritoras, sino que lo que tienen en su cabeza es qué debe ser el texto, cuál debe ser mi relación con los posibles lectores y lectoras de este texto, quién me leerá, cómo me leerá y qué yo hago. Y esas preguntas no son preguntas de mercado. Esas preguntas hoy en día, debido pues a la facilidad que tenemos para publicar, ¿verdad? Y sacar a la luz pues nuestros trabajos, son preguntas de la voluntad de sacarlos a la luz. Y pues yo creo que en ese sentido, y mientras eso se mantenga presente en la cabeza de nosotros y nosotras como productores literarios y nosotros y nosotras como lectores y lectores, como una comunidad en total, pues la vida cultural literaria en Puerto Rico es maravillosa. Todo lo demás, pues, no sé. Todo lo demás. Todo lo demás. Antes que Jaime nos despida y cierre el programa, yo sí puedo dar fe, por ejemplo, de mucho de lo que ha dicho Guillermo. Guillermo, el último poemario, Flores de la Astucia, vino previo a Poetry is Silly. Sí. Sí. Pues el último poemario de Guillermo publicado, que es Poetry is Silly, no se vendió como tal. O sea, Guillermo lo que hizo fue imprimió una cantidad determinada de ejemplares y a un grupo de sus amigos, personas que él consideraba amigos, él les obsequiaba 2 ejemplares del libro, ¿no? Y lo cuento porque yo fui recipiente de esto. Entonces él le obsequiaba 2 ejemplares, uno dedicado a uno y el otro ejemplar para que uno a su vez entonces le diera a una amistad propia, ¿no? Y que ejemplifica, ¿no? Como una práctica vital mucho de lo que acaba de comentar el compañero. Bueno, tenemos que ir cerrando esta edición de Utopística. Quiero agradecer, antes que nada, a Guillermo, haber compartido aquí su tiempo, su experiencia, ideas, sueños e ilusiones, porque ha hablado de un poco de todo aquí. Y pues agradecemos tu presencia aquí. Y también al compañero Manuel Almeida, que como en otras sesiones, pues ha compartido también sus inquietudes acá. Agradecemos también al amigo Radamés Barreto por el trabajo en la Cámara de Edición. Invitamos a los amigos a acompañarnos en futuras ediciones de Utopística. Que estén bien.